Con velocidad regresamos, pero en vez de ir a la central de enfermería nos encerramos en el cubículo de los médicos. La comunidad les damos la bienvenida. Yo soy Al Santiago y en esta ocasión les contaremos una historia ocurrida dentro de un hospital que inicia en una noche que para los protagonistas era como cualquier otra. Y nos parece que es en este tipo de situaciones cuando podemos caer presas del pánico al no estar preparados para una situación de este tipo. Cabe destacar que este video lo hacemos con mucho respeto para todas las personas que sufren o sufrieron a causa del COVID y también para las creencias que pueda tener cada uno de los integrantes de la comunidad. Sin más, los dejo en la voz de Adolfo R. Sometemos a la aprobación de la comunidad esta historia a la que llamamos las secuelas de la pandemia. Durante el tiempo de la pandemia, me tocó estar trabajando en la Ciudad de México en uno de los hospitales que fueron destinados para brindar atención a los enfermos de COVID-19. No precisamente estuve en la línea de atención, pero me tocó convivir con muchos compañeros que pertenecían al grupo de cuidado de las personas que eran ingresadas para recibir esta atención. En aquel lugar se vivían días difíciles. Al ser una enfermedad desconocida y no haber ningún tratamiento efectivo, eran muchas las personas que no llegaban a recuperarse y en aquellos cuartos fallecían, aislados de todos y sin la compañía de sus seres queridos. El ambiente que se vivía durante ese tiempo era sombrío. No se puede decir que la atmósfera dentro de un hospital es buena, pero en esos días parecía como si realmente la desesperanza y el pesimismo hubieran terminado por invadirnos a todos. Fue un alivio cuando después de mucho tiempo el número de pacientes que eran ingresados disminuyó, a tal grado de que el ala COVID de aquel hospital fue declarada cerrada y designada nuevamente a la atención del resto de los pacientes. Como era de esperarse, esta transición no fue rápida. El protocolo de limpieza que se estipuló para aquellas zonas dictaba una limpieza a profundidad y la desinfección y sanitización de todos estos espacios, por lo que dichos trabajos llevaron un buen tiempo, ante lo cual aquella zona del hospital permaneció vacía. Se asignaba al personal de enfermería a realizar su turno en aquel sitio para así evitar que alguien subiera ahí y robara el material o equipo que allí se encontraba. Una mañana al llegar a mis labores me enteré que había sido designada para ser la encargada de pasar mi turno en aquel sitio. Por tanto, me encaminé hacia aquel lugar y al llegar vi cómo dos de mis compañeros, una chica y un chico, se apresuraban a ponerme al tanto del material. Noté su comportamiento algo raro, algo abrumados, como si estuvieran ansiosos de irse inmediatamente. No hablaban en absoluto, solo asentían o negaban a toda pregunta que les hacías, y esto me resultó muy raro, ya que por lo regular los compañeros del turno nocturno son muy alivianados y platicadores. ¿Están bien?, les pregunté, pero permanecieron callados. No hubo respuesta alguna, y pasados unos segundos de total silencio, creí que no contestarían, cuando de repente el chico comenzó a hablar. Anoche, ya que habíamos terminado y revisado que todo se encontrara en su lugar, nos dirigimos al área de enfermería. Con ayuda de unas cabillas habíamos puesto unas barreras en los accesos del piso para evitar que alguien entrara. Y ya que no teníamos nada que hacer, estábamos entretenidos en nuestros celulares cuando de pronto escuchamos unos ruidos. Parecía como si alguien hubiera golpeado con su puño uno de los colchones en uno de los cuartos. Aquello nos extrañó.
ya que éramos los únicos en aquel sitio y según nosotros no había forma de que alguien se hubiera colado en aquel sitio sin que nos hubiéramos percatado. Aún así, sabemos todo el ingenio que se dan algunas personas para evadir cualquier medida de vigilancia y sustraer los objetos, por lo que decidimos realizar una ronda por todo aquel lugar. Temíamos que alguien se hubiera llevado algo y se nos responsabilizara por no estar al pendiente. Aquellos sonidos parecían haber salido de uno de los cuartos que se encuentran dando la vuelta sobre el pasillo. Aún así, nos fuimos asomando en cada uno de los cuartos por los que pasábamos. Parecía que todo se encontraba en orden. Y una vez que nos dimos la vuelta al pasillo y nos adentramos en uno de esos cuartos, no lo podíamos creer. Todas las cortinas que separan una cama de las otras se cerraron bruscamente al mismo tiempo. Y unos segundos después se escuchó lo parecido a alguien que daba un brinco de una de las camas y como unos vasos corrían en nuestra dirección. Eso hizo que saliéramos a toda carrera de aquel cuarto. No podíamos dar crédito a lo que habíamos visto y oído. Nos encontrábamos muy asustados. Pero después de unos momentos la lógica se antepuso a todo y nos hizo dudar si lo que habíamos vivido se debía a algo paranormal o si alguien había entrado y nos había asustado con el afán de distraernos y poder huir. Así que ante tal escenario decidimos regresar y revisar las entradas, pero se encontraban tal cual las habíamos dejado, con las camillas atrancándolas. Aquello nos volvió a poner nerviosos, pero aún así hicimos una visita rápida a todas las habitaciones sin notar algo fuera de lo normal. Al ver que no había nadie, la opción era que aquello había sido algo paranormal e hizo que nuevamente la intranquilidad nos invadiera con mucha fuerza. Con velocidad regresamos, pero en vez de ir a la central de enfermería nos encerramos en el cubículo de los médicos. Queríamos olvidar lo más pronto posible aquella experiencia y con nerviosismo tratamos de concentrarnos en otra cosa y descansar. Un rato después despertamos porque nuevamente se escucharon aquellos golpes. Algo confundidos y temerosos, empezamos a discutir sobre qué era lo más apropiado de hacer. Mi compañera consideraba que lo mejor era ir a revisar. ¿Qué tal si realmente es alguien robando y nos eludió anteriormente?, argumentó. Nuevamente lo primero que revisamos fueron las entradas, pero estas se encontraban intactas. Nadie había movido nada. Nos acercamos al primer cuarto y no se veía nada fuera de lo normal. Al entrar en el segundo cuarto y dar solo unos pasos, nos quedamos inmóviles. No dábamos crédito a lo que veíamos. Sentada en una de las camas se encontraba una mujer, con la vestimenta propia de una paciente. En el momento en el que miramos su rostro, en su boca se formó la sonrisa más macabra y cruel que hayamos visto. Instintivamente huimos de aquel cuarto. El terror nos había invadido profundamente y sin pensarlo corrimos con todas nuestras fuerzas, sin importarnos abandonar nuestra área de trabajo. Necesitamos refugiarnos en un lugar seguro y fuimos a buscar ayuda con los compañeros de urgencias, quienes al vernos llegar agitados y con lágrimas en los ojos, nos consolaron hasta que nos calmamos un poco. Les contamos lo que nos había pasado en aquella noche y si bien nos creyeron, pasados unos minutos nos comentaron que deberíamos regresar a nuestro piso y seguir al pendiente de aquel lugar. La situación de los robos dentro de los hospitales es de lo más constante y no nos quedó otra más que regresar. Por más ánimos que nos dieron los compañeros, no había fuerza que borrara el miedo que sentíamos de regresar a aquel piso y continuar nuestro turno.
Una amiga nos dijo que entre sus compañeros había uno que tenía cierto conocimiento en la santería y que lo buscaría y le pediría que fuera a apoyarnos. Con todo el temor que sentíamos, regresamos. No sabíamos qué esperar y mientras hacíamos el camino en el elevador, ese desconcierto nos invadía cada vez más. Tuvimos la buena idea de grabar con uno de nuestros celulares por si en algún momento aquello que nos había espantado se hacía presente nuevamente. Y fue lo mejor, ya que una vez que se abrieron las puertas del elevador y al encaminarnos hasta la central de enfermería, nuevamente se escucharon aquellos 3 golpes. Venciendo el temor que sentíamos, dimos unos pasos más. Y en ese momento se escuchó como alguien corría hacia nosotros. Sin dar tiempo de saber quién o qué es lo que estaba ahí, salimos corriendo despavoridos mientras gritábamos a todo pulmón. Fue aquí donde suspendió su relato un momento. No sé si aquel compañero notó algún rastro de incredulidad en mi rostro. Sacó su celular y me mostró el video que habían tomado. Pude constatar que todo aquello que me contaba quedó captado en aquel video y no había duda de lo que habían vivido. A pesar de todo el miedo que teníamos, me continuó contando, no podíamos ir a ningún otro lado y dejar abandonado nuestro piso. Así que decidimos quedarnos cerca del elevador y unos minutos después llegó aquel compañero que nos iba a ayudar. Nos pidió que lo dejáramos solo y mientras nos alejábamos alcanzábamos a oír que realizaba una especie de oración mientras se encaminaba por aquellos pasillos. No pasó mucho tiempo para que nos llamara a entrar y nos dijo, ya contacté con lo que aquí se encuentra. Por lo que me dicen, o lo que llego a entender, son las almas de algunas personas que fallecieron de COVID en este hospital durante la pandemia. Y se encuentran muy enojados, ya que no pudieron estar cerca ni despedirse de sus familiares. Y esa es su molestia, es el enojo y la rabia que sienten. La soledad que los acompañó durante sus últimos días los marcó. Hice lo que pude y para que ustedes no se lleven nada de lo que aquí se encuentra, voy a realizarles una limpia. Comenzó rezando mientras en el piso realizaba un círculo con alcohol. Pidió que cada uno ingresara en el suyo y finalmente le prendió fuego. Lo sorprendente es que mientras el alcohol se consumía y continuaba con estas oraciones, se formó un remolino como de 1 metro de alto y acabó cuando se consumió el fuego. Con esto se terminó aquel ritual. Aquel compañero se retiró diciéndonos que tuviéramos calma, que nada nos iba a lastimar. Esta ha sido la peor noche de mi vida. Después de que el compañero se fue, no pudimos dormir. El miedo que teníamos y los ruidos que se siguieron escuchando impidieron que conciliáramos el sueño. Rezábamos porque amaneciera y pudiéramos salir de aquí y olvidarnos de todo. Perdón por contarte esto ahora que tú te vas a quedar, pero tenía que desahogarme y advertirte sobre lo que aquí está. Aquel relato había hecho que los vellos de mis brazos se erizaran y que un escalofrío me estremeciera. No podía pensar en otra cosa que estaría ahí todo el día sola, a merced de eso. Por suerte, aquel día no pasó nada, pero unos días después comencé a escuchar mucho alboroto, como si muchas personas estuvieran ahí. Se escuchaba el golpear de objetos, pasos y risas, pero eran de niños. Y al voltear la vista y recorrer todo ese lugar, solamente constataba que se encontraba vacío.
Yo solo podía rezar e implorar que aquellos ruidos cesaran y trataba de no prestarles atención, poniéndome mis audífonos y escuchando música a todo volumen. Pero el escalofrío que recorría mi cuerpo me hacía saber que por más que tratara de ignorarlo, ahí había algo terrorífico. Al final yo pensaba, solo son ruidos y no pasará de eso. Y es que entre todas las cosas malas, los ruidos son lo más ligero en comparación a otras experiencias que me han pasado. Pero me equivocaba completamente. En todos los pisos hay un cuarto llamado ropería, y es el lugar en donde guardamos la ropa de cama, las sábanas, cobijas y las batas para los pacientes. Por lo regular estos espacios no cuentan con luz, por lo que siempre se encuentran en penumbras. Pero específicamente el que se encuentra en este piso siempre se notaba aún más oscuro y tétrico. Tanto así que cada vez que pasaba cerca de él me daba miedo. La mala vibra que emanaba daba la sensación de que en esa oscuridad había algo al acecho, por lo que evitaba que estuviera abierto. Recuerdo que en cada ocasión que me tocaba cubrir turno en aquel piso, al iniciar lo encontraba abierto y al pasar a su lado camino a la estación de enfermería, me detenía a cerrarlo. Pero cada vez que tenía que pasar nuevamente por ahí, encontraba abierta la puerta. Y por más que le buscaba una explicación del por qué se pudiera abrir sola, no encontraba nada que lo explicara. En una ocasión, dejé el carrito de servicio, ese carrito donde ponemos todos nuestros materiales, gasas y medicamentos, ya que tenía que revisar unos papeles en la central de enfermería. Cuando al estar agachada en el escritorio, escuché el rechinar de las ruedas del carrito al comenzar a avanzar. Mi reacción inmediata fue la de girar, y al hacerlo vi como aquel carrito avanzaba hasta llegar a donde yo me encontraba. Fue tanta la impresión que me causó aquello, que el miedo que sentía me dejó congelada sin poder moverme. Y solo después de unos segundos fue que salí corriendo de aquel lugar. Después de aquella ocasión, cada vez que me tocaba quedarme ahí haciendo guardia, le barcaba a mi mamá para que con su voz me acompañara durante mi jornada laboral, ya que era mucho el miedo que sentía al estar sola. Tengo pruebas de esto, ya que en una ocasión y al escuchar todos estos ruidos, saqué mi celular y comencé a grabar. En el video se escucha muy claro el bullicio, como si aquel piso estuviera totalmente ocupado, pero en aquel sitio solo estaba yo. La comunidad, como siempre, muchas gracias por ver el video. Sin duda, una historia que nos da mucho en qué pensar. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias a la persona que nos confió su experiencia. Y si no estás suscrito, te invitamos a formar parte de la comunidad. Nos vemos en el siguiente video.